Hebreos 13, 15 y 16 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y esta mañana vamos a hablar acerca de los sacrificios que agradan a Dios. La carta a los Hebreos es una carta muy extensa, aunque el autor dice, no sé, a lo mejor estaré emparentado con este hermano, porque decía: les he escrito brevemente, y Dios mío, 13 capítulos dándole allí explicación y teología y todo esto. Pero es excelente. Resalta la preeminencia o la superioridad de Jesús, del Hijo, ¿okay? Frente a todo lo que había sido el culto que tenía Israel, ¿okay? Ordenado por Dios. Él explica cómo Jesús es el fin de todas estas cosas, el propósito final, es lo que quiero decir. Y cómo el sacerdocio de Jesús es definitivo y está por encima del sacerdocio de los levitas. Entonces nos pasea en el capítulo 11 nos pasea por lo que llama la galería de los héroes de la fe, desde el principio Abraham, Noé, Abraham y muchos, ¿okay? Nos habla acerca de la fe que estas personas tuvieron en el Señor y cómo lograron o no lograron en algunos casos obtener lo prometido, porque en definitiva estaban esperando de Dios la ciudad celestial, ¿okay? Entonces, creer es, la fe es creer en aquello que no vemos, pero que de alguna manera podemos palpar. Básicamente esa, a muy grosso modo, es la idea que viene planteando el autor. Entonces, en el capítulo 12 nos habla de que si bien Israel se relacionó con Dios de cierta manera y Dios les mostró ciertas señales, y se acuerdan en el monte Sinaí que había humo y que había destellos y truenos y todo era muy, bueno, el mismo Moisés decía que estaba como que asustado. Nosotros, en cambio, hemos realmente recibido el sacerdocio definitivo, hemos recibido las cosas definitivas. Nos hemos acercado no a una montaña que está ardiendo, sino que al monte del Señor, al verdadero. Y nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Entonces, está como que hablándole a estos creyentes que son de origen judío, les está hablando de que en Cristo ya tenemos pues lo que es, pues, las cosas que estábamos esperando, de las cuales todo el templo y todas estas, todo el culto que tenían era un símbolo o una sombra. Después de eso entramos al capítulo 13, donde ya él está terminando su disertación, su sermón, porque básicamente es un sermón. Digo él porque no hay acuerdo todavía si el que está escribiendo es Pablo o es algún otro apóstol. No se identifica en ningún momento, por eso voy a referirme a él como él, el autor, ¿ok? Para no tener problemas después cuando llegue al cielo. ¿Por qué decías que era Pablo si era yo? Que me llegue de repente Apolos o me llegue Bernabé. Esa carta era mía, ¿por qué tú estabas diciendo que yo? Bueno, mejor nos quedamos, ok, él, el autor. El autor entonces ya está cerrando la carta y comienza a dar ciertas indicaciones, ciertas instrucciones prácticas, ¿ok? Había a lo largo de toda la carta hablado mucha teología y muy, muy interesante, de verdad, muy profunda. Pero al final, bueno, está como que hablándole a la iglesia formas prácticas de cómo vivir todo esto que viene diciendo. Y afortunadamente para
para todos. Hoy vamos a hablar de ese capítulo 13, que es las formas prácticas. Nos vamos a saltar la teología y toda la revelación profunda. Entonces, básicamente, aquí nos dice dos cosas el autor. Voy a leer el mismo texto, pero en la Biblia textual dice: ofrezcamos siempre, por medio de Él, esto es Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de esto es lo que estamos hablando, de los sacrificios de los cuales se agrada Dios. Me llama la atención que la NBI, que fue la que leímos al principio, comienza diciendo, así que, o alguna traducción dirá, que tengan ustedes por allí, dirá, por tanto. ¿Okay? Es decir, eso nos conecta definitivamente con lo que veníamos hablando antes. Entonces, ¿qué es lo que venía hablando antes el autor? Es importante. Ya les hablé pues que el propósito de la carta era colocar a Jesús en la posición donde debe estar por encima de Moisés, por encima del sacerdocio levítico. ¿Okay? Y en el mismo capítulo 13, bueno, lo voy a leer para que tengamos un poquito de contexto. Siguen amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Okay? Todo muy práctico, muy fraternal, todo. Buenos consejos, buenas ordenanzas. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Atención. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero, también, muy importante. Y es la raíz de todos los males, decía Pablo, creo. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, o sea, no es que sean conformistas. No. Conténtate con lo que tienes, pero hay una razón, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa es la razón, ¿ok? No es que quédate toda la vida como está. No. Está diciendo que ahora tienes esto, ahora estás aquí. El Señor cuida de ti, nunca te va a dejar, ¿ok? Mañana a lo mejor estás en otra posición, en otra situación, y el Señor estará contigo y nunca te abandonará. Entonces, importante. No se enamoren del dinero, señores. No es lo que parece. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. No temeré. Y es por eso que algunos, no es el propósito de esta enseñanza, pero algunos caen enamorados del dinero, terminan enamorados del dinero por cómo les hace sentir, la seguridad que les hace sentir. Tengo dinero, ya, lo puedo hacer todo. Pero la idea aquí es el Señor quien me ayuda, por eso no voy a temer. No es porque tengo la cuenta llena, no tengo miedo. No, es porque el Señor está contigo. Puedes tener la cuenta llena, pero de repente hay alguna situación, algo incurable que ni todo tu dinero puede resolvértelo, o cosas que pueden suceder. Y si no tienes confianza en el Señor, ¿a dónde vas a ir a llorar? El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Okay? Eso, ahí está citando los salmos, Salmo 118. Acuérdense, siguen los consejos. Acuérdense que todo esto es muy práctico, son como diría un predicador, son como tweets, ¿okay? Son muy cortos. Acuérdense de sus dirigentes, es decir, de sus pastores, de sus líderes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Consideren cuál fue el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado del estilo de vida de quienes los dirigen, de los pastores, de los líderes? ¿Okay? E imiten su fe. ¿Okay? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otro tweet.
No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Recuerden que aquí está escribiendo a hebreos. Y hay algo interesante, y es que en los tiempos del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, era una cosa, era bastante peligroso, si me lo permiten, difícil, complicado seguir a Cristo, porque si tú eras, por ejemplo, como nosotros, un gentil, un no israelita, no judío, los judíos no te iban a ver como hermano, porque obvio, no eres judío, o sea, no eres parte de su grupo, no estás circuncidado, no haces muchas cosas. Y tuviste que haberle dado la espalda a los dioses que tenías antes, ¿ok? Que estaban muy arraigados en la cultura. Para todo había un dios, para todo había, hasta la carne en el mercado muchas veces la dedicaban a los dioses. Entonces era difícil vivir la vida cristiana en este tiempo, porque tenías que decirle no a muchas cosas y no siempre ibas a ser bien recibido. Ahora, los propios judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador, también la tenían difícil, porque sí, ellos podían ir al templo y ellos iban a las sinagogas, pero a veces, depende de quién estuviera allí al mando, iban a hallar persecución. Y era precisamente lo que encontrábamos aquí, porque los líderes, recuerden, en tiempos de Jesús, los líderes, el sumo sacerdote, los líderes del Sanedrín, no creían que Jesús fuera realmente el rey de los judíos, no pensaban que era un alborotador más, lo planearon su muerte, en fin. Entonces estos son los discípulos de ese tal que resucitó, dicen ellos, y ahora están predicando y sanando en su nombre. ¿Qué es esto? Se nos va a alborotar la cosa y nos vamos, esto se lo llevó quien lo trajo. Entonces ellos le hicieron mucha oposición, y usted lo ve a lo largo del libro de los Hechos, en la historia de Pablo, ve cuánta oposición le hicieron a los creyentes en Jesús. Entonces, fueras tú judío o no judío, igual tenías que renunciar a cosas e ibas a encontrar oposición. De alguna manera, los creyentes en Jesús, sean de donde sean, son como una contracultura, o sea, no siempre van a encajar. Y no sé si usted se ha sentido como que, ¿por qué uno no termina de encajar? Le pongo, por ejemplo, esta lección. Yo sé que fue un poco difícil para muchos. Dios mío, ¿por quién rayos voy a votar? O sea, porque es que no encajo, o sea, yo creo esto y esto me gusta, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto porque la palabra me dice. Entonces uno, Dios mío, ven, Señor Jesús, sácanos de este mundo. Uno está así como en esa paranoia de que no termina de encajar. Las cosas suceden y el panorama es como que, no, pero ¿cómo uno va a vivir aquí para Dios en esta situación? ¿Ok? Entonces muchos estaban volviendo a antiguas prácticas que a la luz de la revelación de Cristo no tenían sentido continuar. ¿Qué sentido tenía sacrificar un carnero si ya el Cordero de Dios vino y murió por los pecados del mundo? ¿Okay? Entonces el autor está constantemente repitiéndonos pues, que el Señor Jesús es mayor y el Señor Jesús es el sumo sacerdote, el sumo maestro, en fin. Esta gente estaba entonces tentada a volver atrás, ¿ok? A dejar a Cristo a un lado o peor, cosa peor, añadirle a Cristo. Y alguien dijo que cuando le añadimos a Cristo realmente le estamos restando al Evangelio. Entonces él les dice,
Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a los que los comen. Nosotros tenemos un altar, dice el autor. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, ellos que siguen presentando ofrendas. Ellos no tienen derecho a este altar que nosotros tenemos. Recuerde que antes viene hablando de que la Jerusalén celestial, de que nosotros tenemos las cosas reales, ¿no? Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de los animales se queman fuera del campamento, y ahí dice que Jesús también murió fuera del campamento, como que relacionando una cosa con la otra. O sea, Jesús ya fue el sacrificio que se ofreció, y así como Él fue y sufrió, nosotros también vamos con Él, vamos con la cruz y suframos la vergüenza, pues así como Él sufrió la vergüenza, ahí vamos con Él. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. ¿Okay? No se enfoquen tanto en lo terrenal, nos espera algo al final. Y ahí es cuando dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. ¿Okay? Ya vimos todo el background, todo el contexto de lo que estaba diciendo. Y entonces avancemos. Dos cosas aquí. Hay dos sacrificios que yo veo aquí, que quisiera explicarles. Piensen en la imagen de una cruz. La cruz está conformada por dos rectas, exacto. Una recta vertical y una horizontal. Muchos lo han usado para ejemplificar lo que es la vida cristiana, ¿ok? Básicamente es una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal con la gente. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien, simplemente se los quería recordar. Entonces, tomando esta imagen, hay un sacrificio, que es el sacrificio de alabanza. Hay uno de los sacrificios que le agradan a Dios, que está en el versículo 15, y es precisamente el sacrificio de alabanza. Esta es la Lexham English Bible, que traducida al español dice: por tanto, a través de él, Jesucristo, ofrezcamos que un sacrificio de alabanza continuamente, un sacrificio de alabanza continuamente a Dios. Esto es, ¿cuál es el sacrificio? El fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Okay? En primera instancia uno piensa confesar su nombre. No es simplemente pronunciar su nombre. ¿Okay? Y aquí hay muchos debates de que no, que tienes que pronunciar el nombre que es y tal. No nos pongamos a hablar de eso, porque no llegaremos muy lejos. Aquí está hablando de confesar su nombre, se refiere a su persona. El nombre en la Biblia, en el pensamiento bíblico, el nombre es la persona. No es el sonido, o sea, no es lo que suena, ¿ok? De manera que Jesús o Yahoshua o Yeshua o cualquier otra versión del nombre no creo que es superior a otra, siempre y cuando estemos hablando del Hijo de Dios, de la misma persona. Entonces, ok, si para ti es Jesús o es Jesus o Jesus, no problem. Estamos hablando del mismo Salvador, estamos hablando del Hijo de Dios, que vino, nació, murió, resucitó, nos da vida eterna. Estamos claros. Entonces, confesar su nombre, confesar el nombre del Señor, confesar, eso le da a uno la idea de declaración, de testimonio, tal vez de un tribunal, ¿no? Confesar. Y en parte puede ser, sí, si uno lo ve de esa manera, que uno va por esta vida y tiene que identificarse con Jesús, con la persona de Jesús, tiene que identificarse con sus ideas, con sus mandamientos, ¿okay?
tiene que compartirlo, ¿ok? Y eso es, créame, eso es alabanza. Es un sacrificio de alabanza. No es únicamente cuando estamos cantando aquí, lo cual sí, en un sentido, sí es un sacrificio de alabanza. Es el fruto de nuestros labios, que se lo dedicamos a Él y confesamos su nombre y podemos cantar Yeshua. El fruto de mis labios estoy confesando el nombre. Maravilloso. Pero va más allá. Va más allá, va en un sentido cuando estás afuera y te identificas como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. Entonces lo estás confesando. ¿O en quién tú crees? Silencio. Los grillos suenan como que no, mira mis obras y sabrás. Sí, pero te están preguntando directamente, o sea, no es que hay que andar con un cartel, ¿no? Aunque te puedes imprimir una camisa y tal. Yo creo en Jesús, chévere, genial. Pero en el momento en que te piden, háblame de ese tal Jesús, ¿tú confiesas su nombre? Tú confiesas su nombre ante los demás. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No estaba en mi nota, pero me vino. El que me confesara delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. O sea, es como que, sí, yo lo conozco, sí, él y yo estamos, o sea, andamos, o sea, yo lo sigo, él es. Entonces, cuando nos preguntan, insisto, mire, ¿por qué votaste como votaste? Bueno, no, porque es que, bueno, había una razón. Algunos de ustedes tomaron su decisión, son libres, fueron libres de hacerlo, pero basados en algo, en una confesión que tienen, en una fe que tienen, en unos principios que siguen, ¿verdad? ¿Ya me están entendiendo? ¿Sí me entienden? ¿Podemos avanzar? Chévere. Son dos cositas solamente, que se derivan a su vez en múltiples otras cosas, pero no se preocupen. Estuve mirando una charla TED, una TED Talk, ¿saben? ¿Han visto alguna vez TED? Unos videos en YouTube o Facebook, en donde hay alguien hablando de un tema por 15 minutos, algo así. En esta charla hablaban de un experimento, hablaban básicamente de la voz, ¿ok? La importancia de cuidar la voz y esto, pero se refirió la persona que estaba dando la charla a un experimento que hizo el Centro de Investigación Científica de Francia. Reunieron un grupo de personas para que leyeran un texto, o sea, les ponían unos audífonos, ellos leían un texto y se escuchaban a sí mismos leyéndolo. Pero los científicos idearon la manera de alterar el sonido que ellos estaban escuchando para hacerlo sonar en algunos casos más triste o en otros casos más enérgico, ¿ok? Y el resultado era que evidentemente eso condicionaba el estado de ánimo de las personas. O sea, al terminar su lectura, algunos se sentían más tristes, otros se sentían más alegres o con más energía. Entonces, la conclusión es que la emoción influye en la voz. La emoción influye en la voz, pero más aún la voz influye en la emoción. ¿Se entiende? O sea, si estás de repente en un estado de ánimo, tú vas a hablar probablemente de determinada manera. Pero si te escuchas a ti mismo hablando de determinada manera, aunque tu ánimo sea otro, al final eso va a causar un efecto. Entonces lo digo de nuevo, la emoción influye en la voz, pero más aún la voz influye en la emoción. Y yo les digo, tomando prestado esta conclusión de los científicos, del mismo modo, la emoción influye en tu alabanza.
pero más aún la alabanza influye en tu emoción. ¿Ya lo leyeron? Eso. No dejemos pues de alabar a Dios. No dejemos pues de confesar a Dios. No dejemos pues de proclamar a Dios. Si tu entorno no cambia, al menos tú vas a cambiar. ¿Cómo vas a cambiar? Con tu alabanza, confesando al Señor. Esto no hablo solamente de cantar, ¿saben? Hablo de confesar al Señor, de proclamar al Señor, de identificarse con el Señor. Que eso lo puedes hacer ante los demás, pero también lo puedes hacer en tu soledad. A veces cuando estás down, que dices, Señor, hasta aquí llegué. Entonces, confiesa su nombre, alaba su nombre. Y esa alabanza, esa confesión, ¿okay?, esa fe va a influir en tu realidad. ¿Ok? Segundo sacrificio que la Biblia nos habla en este pasaje está en el versículo 16 y dice: y no descuiden el hacer el bien y la generosidad, porque Dios se complace en esos sacrificios. Hacer el bien y la ayuda mutua o koinonía. ¿Has escuchado esa palabra? Koinonía. Bueno, el autor de Hebreos exhorta a sus hermanos y por extensión a nosotros a no ser negligentes. La palabra que usa es no sean olvidadizos. Esa es la palabra que usa. No sean olvidadizos con hacer el bien y la koinonía. Estos son sacrificios agradables delante de Dios. Dato curioso, agradable, me llamó la atención cuando leí la palabra agradable. Yo no hablo griego, pero lo puedo leer. Y la palabra es Evarestos. De allí viene el nombre Evaristo. Entonces me llamó mucho la atención porque conocemos una familia que ese es el apellido, pero es un nombre, ¿no? Y eso significa agradable. O sea que Evaristo es alguien que es servicial. Es agradable, alguien que... Y la verdad que ellos son así, me llamó mucho la atención eso. Entonces, esto de que hagan el bien y la koinonía, la ayuda mutua, eso tiene todo el sentido del mundo a la luz de el gran mandamiento. ¿Saben cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Dijo Jesús, este es el primer y más importante mandamiento, y enseguida le anexa, y el segundo es igual de importante. O sea, no me preguntaste por él, pero te lo digo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nuevamente vemos la figura de la cruz. Una relación vertical con Dios, confiesa su nombre, alaba su nombre, pero tu relación con el prójimo, la relación horizontal. ¿Okay? Entonces van de la mano. La idea de hacer el bien, hacer lo que es bueno en el momento que puedas, que siempre tengas la oportunidad de hacerlo. Pero llama la atención la palabra, sobresale la palabra koinonía, que traducen ayuda mutua. La ayuda mutua, koinonía, tiene esta idea detrás de sí, es tener algo común, compartir con otros. ¿Okay? En este texto en particular se refiere a la generosidad que debe mostrarse unos a otros. Recuerden que ellos están atravesando dificultades. Algunos no los reciben, unos se quieren ir, unos quieren dejar la iglesia para devolverse a ciertas prácticas que llevaban anteriormente. Y el Señor los está exhortando: manténgase firmes, o sea, no pueden dejar la fe, no pueden ya. El Señor dio su sangre por ustedes probaron
la gracia del Señor, no vuelvan atrás, tienen que permanecer. Entonces están viviendo toda esa situación adversa, y por eso el Señor les habla de que, bueno, ayúdense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Compartan, tengan en común las cosas. Mire, no es difícil cuando hablamos, aquí llega el momento, el incómodo momento en que cuando te dicen compartir las cosas, enseguida viene a la mente, ok, las cosas, ¿qué cosas? Y todos se agarran los bolsillos. ¿Dónde está? Aquí. No sé si usted piensa como yo, pero yo pienso que no es difícil darle a Dios lo que tenemos. Si ya lo hemos asumido como un deber. Ya, yo tengo que dar mis ofrendas, mis diezmos al Señor, ocuparme de la obra de Dios. O sea, eso no es difícil si yo ya lo asumí como que es mi, ¿verdad? Mi deber. Es parte de mi adoración, es mi compromiso con Dios. Además, no hay forma de eludirlo sin sentir de que después voy a caer en maldición si no cumplo. ¿Verdad que no? Entonces no es difícil dar ofrenda, o no es muy difícil. Pero compartir lo nuestro con los demás es diferente. Porque cuando viene el momento de darle a otro, o de compartir tus recursos que te han costado sudor y lágrimas, ahí es cuando uno comienza a pensar, ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan de Caín? ¿Cuál es la respuesta implícita allí? Sí, Caín, por supuesto, tú eres el guardián de tu hermano. ¿Dónde estabas tú? Y la respuesta del Señor para nosotros es, esta mañana, sí, por supuesto, tú eres el que debe cuidar de tu hermano. Estamos saliendo de este servicio de haber dado a Dios y recibido todo en dirección vertical, ¿no? Vertical. El Señor nos da hacia abajo y nosotros le damos a Él de vuelta alabanza, gratitud, ofrendas, todo muy vertical. Al salir de este lugar, el mundo cambia y ya todo no es así, ahora todo es horizontal. Y ahí es cuando usted y yo demostramos realmente si le estamos dando a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Amar al prójimo es procurar su bienestar. Esto complace a Dios. Uno no puede ser un verdadero adorador cuando es negligente, olvidadizo con la familia de Dios. Le voy a dejar que usted lo lea, no se lo voy a volver a decir para que después no me eche la culpa a mí. Yo voy a alabar al Señor en esta hora. Pero ahí está, léalo. Señor, gracias porque nos has llamado a ser ministros de un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de poder donde tu espíritu se manifieste de una manera poderosa en nuestras vidas para impactar a otras personas, para traer tu luz y tu salvación a todos. Señor, ayúdanos a amarnos de tal manera que el mundo pueda ver que tú fuiste enviado y que nosotros somos tus enviados, que nosotros somos tus hijos, que somos tu cuerpo, que hacemos tus obras, Señor. Que podamos amarte a ti, no solo de palabra, que podamos confesarte a ti delante de quien sea, Señor, confesarte a ti y poder ganarnos el derecho de que tú nos confieses delante de tu Padre y que podamos amarnos de tal manera, Señor, que nos ayudemos mutuamente, Señor, en cualquiera sea nuestra necesidad, espiritual, emocional, ministerial, lo que sea, que sepamos que somos tu familia, Señor, que cuidarnos unos a otros, Señor, te estamos agradando a ti, Señor, estamos dándote sacrificios verdaderos